Hola, continuamos con nuestras clases de interacción gravitatoria correspondientes al bloque 1 de física de segundo bachillerato. La clase de hoy se corresponde con la clase del día 11 de noviembre del año 2020. La clase de hoy es una de las clases más bonitas de la interacción gravitatoria, del campo gravitatorio, porque lo que vamos a hacer va a ser poner en práctica todo aquello que sabemos sobre el campo desde un punto de vista energético para analizar por fin el movimiento de los cuerpos en dicho campo gravitatorio. Pues hemos analizado la fuerza, el campo, hemos descubierto que son conservativos, que hay una energía potencial, hemos hecho algunos cálculos, pero todavía no hemos hecho para lo que digamos que Newton y los físicos posteriores habían desarrollado toda esta teoría, y es para explicar la mecánica celeste, cómo el cielo es como es, ¿no? Pues bien, en esta introducción, primero, vamos a mirar al cielo y vamos a pensar qué observamos cuando miramos al cielo. Por un lado, tenemos, así grosso modo, pues vemos planetas y estrellas, ¿no? Si queréis, podemos poner planetas, estrellas y otros objetos celestes, como pueden ser los cometas, meteoritos, cometas, satélites, etc. ¿Y qué nos damos cuenta? Pues de que todos estos objetos están en movimiento y que están en movimiento en un campo gravitatorio. Por lo tanto, ese movimiento va a tener que estar supeditado a la interacción con dicho campo gravitatorio. Para analizar ese movimiento, lo mejor, o creo que el enfoque más sencillo es tomar un enfoque energético. Y dicho enfoque, por lo tanto, parte de la premisa de que G es conservativo. Además, esta conservación es del campo, que se reproduce en la fuerza gravitatoria, porque es el efecto, la fuerza es el efecto de G. Por lo tanto, ¿qué conclusión tenemos? Pues que al ser conservativo, la variación de energía mecánica va a ser igual a cero. Y este es, digamos, nuestro mayor argumento para explicar todo lo que ocurre en el cielo, todos los movimientos. Al final, todos tienen que cumplir que la energía del sistema se conserva. La energía del sistema se conserva. ¿Cuál va a ser el sistema? Pues el sistema va a ser el objeto, los objetos y las fuentes que crean el campo, ¿no? Porque el campo gravitatorio es un campo, es una realidad física, y el sistema es todo, un todo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que nosotros podemos perturbar este sistema. Por ejemplo, un cohete, ¿cómo puede desplazarse y viajar desde la Tierra a Marte? Por sí solo no lo haría nunca, porque el campo gravitatorio eso no lo permite, pero nosotros podemos perturbar dicho campo introduciendo un motor en el cohete. Entonces estamos generando unas fuerzas nuevas que pueden realizar un trabajo, y ya son fuerzas externas que actúan sobre el sistema, y ya podemos modificar, digamos, la situación energética de partida.
recordemos que esa energía mecánica va a estar compuesta de dos energías, la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Y estas son las dos energías, tanto la cinética como la potencial gravitatoria, las que van a ir interactuando, modificándose, fluctuando en función del tipo de movimiento. Porque claro, habrá movimientos en los que el objeto aumente de velocidad. Recordemos que la energía cinética va a estar ligada a la velocidad del objeto y la energía potencial gravitatoria va a estar ligada a R, distancia a la fuente. En función de cómo vayan cambiando las distancias, irán cambiando las velocidades, siempre manteniendo la conservación de la energía si no actúan fuerzas externas. ¿Vale? Muy bien, pues después de esta introducción vamos a pasar a la primera cuestión que nos podemos hacer sobre el campo gravitatorio, sobre dichos movimientos, y es un concepto que se denomina energía de amarre o de ligadura. Bien, todos los objetos están en el campo inmersos y no pueden escapar de él. Los planetas giran alrededor del Sol y suponemos que eso, salvo modificaciones en la situación del sistema solar en un futuro muy lejano, pues los planetas giran de manera estable alrededor del Sol, los satélites alrededor de sus planetas, los cometas que viajan en sus órbitas tan excéntricas, y no vemos cambio, modificación. Pero nos preguntamos qué trabajo tendríamos que realizar para escapar del campo gravitatorio. Digamos que el campo gravitatorio nos tiene absorbidos con una energía que es la energía de amarre o de ligadura. Y el trabajo que tenemos que realizar para escapar es esa energía, hay que invertir esa energía. Ese trabajo nos va a proporcionar una energía que la vamos a llamar de amarre o de ligadura. ¿Por qué? Porque está claro que lo que a nosotros nos mantiene unidos al campo es la fuerza gravitatoria. Si nosotros realizamos una fuerza, ejercemos una fuerza de igual valor, pero de signo opuesto a la fuerza gravitatoria. Signo opuesto es el sentido opuesto. Este sería la fuerza mínima para escapar del campo. ¿Y cuál sería ese trabajo que tiene que realizar la fuerza? Es decir, ¿qué desplazamiento tenemos que realizar? Pues si suponemos una masa m como masa fuente y nuestro objeto está situado a una distancia r, vamos a ponerlo en otro color para no confundirnos con la trayectoria, el objeto va desde una distancia r hasta el infinito. Esta es la trayectoria que tendría que describir. ¿Por qué? Porque sabemos que la fuerza gravitatoria en el infinito es cero. Por lo tanto, tenemos que llevar nuestro objeto desde este punto R hasta el infinito. ¿Qué pasa? Pues que en el fondo
sabemos calcular el trabajo para ir desde un punto R hasta el infinito. Pues coincide con la energía potencial gravitatoria en un punto cambiada de signo. Esto es importante, lo de cambiado de signo, porque si recordamos, la energía potencial gravitatoria en un punto R es menos G M, aquí está nuestra masa M minúscula, partido por R. Esta es la energía potencial en un punto, y esto significa es el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para atraer un objeto de masa M desde el infinito hasta R. Pero es que nosotros queremos escapar del campo gravitatorio y estamos a una distancia R de la fuente. Luego el trabajo es el mismo en sentido contrario. Luego lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo a la energía potencial gravitatoria, de tal forma que el trabajo para escapar del campo gravitatorio, es decir, desde nuestro punto R hasta el infinito, va a ser menos la energía potencial gravitatoria en un punto, en dicho punto, G partido por R. Esta es la energía de amarre o ligadura. Luego, esta es la energía que el objeto, un objeto cualquiera de masa m, tiene en el campo gravitatorio en el punto en el que se encuentre, en cada instante. Y la energía para escapar será justamente esa energía. ¿Vale? Recordamos que la energía potencial es negativa, como el trabajo está realizado por una fuerza externa al campo, va en la misma dirección y sentido del movimiento, desde el punto R hasta el infinito, pues sale positivo el trabajo. ¿Vale? Esa sería la energía. En concreto, para la Tierra, la energía mínima por kilogramo son 6,28 por 10 elevado a 17 julios, ¿vale? Si quisiéramos escapar desde la superficie de la Tierra, habría que hacer por kilogramo esa cantidad de energía. Habría que proporcionarle a un objeto de masa, por ejemplo, 1 kilogramo. Habría que proporcionarle 6,28 por 10 elevado a 7 julios. Pues bien, esta energía de amarre y ligadura va a ser muy importante, ¿sí? Va a tener una repercusión importante en lo próximo que vamos a ver. Porque, claro, nos preguntamos cuál es la energía necesaria para escapar del campo gravitatorio, pero es que también nos podemos preguntar sobre la velocidad mínima necesaria para escapar del campo gravitatorio. Eso es la velocidad de escape. Velocidad mínima necesaria para escapar del campo gravitatorio desde una posición definida. Es decir, no va a ser la misma la velocidad mínima necesaria si estás en la superficie de la Tierra para escapar del campo gravitatorio de la Tierra que si estás en Marte y quieres escapar del campo gravitatorio de la Tierra, suponiendo que no existieran Marte y el resto de planetas. Claro, la velocidad mínima necesaria será distinta. Por eso es muy importante que es la velocidad mínima necesaria desde una posición, desde donde tú te encuentres.
Y aquí se nos presentan dos formas de calcular la velocidad de escape. O de deducirla. ¿Por qué puede ser interesante calcular la velocidad de escape? Por una sencilla razón. Con la energía de amarre o ligadura, la energía de ligadura, yo sé la energía que el sistema necesita para escapar desde donde está. Pero claro, el cálculo de esa energía nosotros comúnmente no trabajamos. Decimos, bueno, necesito 500 julios para llegar a tal sitio. Muchas veces trabajamos mucho más con velocidades o con cantidad de dinero que necesito o de gasolina para llegar a tal sitio con el coche o lo que sea. Entonces la velocidad de escape es una magnitud mucho más, digamos, más cercana o más fácil que de hablar directamente de la energía. Entonces, pero conociendo la energía de ligadura podemos calcular la velocidad de escape. Esa es una de las formas de encontrar la velocidad de escape. La primera forma, la opción A, es decir, la energía de ligadura me dice la energía necesaria para escapar del campo gravitatorio desde una posición R, a una distancia R de la fuente. Entonces, como yo sé que le tengo que proporcionar desde el punto R, tengo que proporcionar energía cinética a la masa m, al objeto m, para escapar de G, del campo. ¿Por qué? Porque claro, el objeto está en un punto R, pero yo necesito proporcionarle una velocidad. Y la velocidad para escapar, en línea recta o describir una trayectoria, que da lo mismo porque el campo es conservativo, necesita la velocidad, yo se la proporciono a través de una energía cinética. Como voy buscando, y esto es muy importante, no olvidarlo, es la velocidad mínima necesaria, pues me basta decir que la energía cinética que yo le tengo que proporcionar a mi objeto de masa m para escapar es igual a la energía de ligadura. Entonces, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado tiene que ser igual a m partido por r. Las m se me van y puedo despejar la velocidad. La velocidad de escape va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2gm partido por r. ¿De acuerdo? Esta sería la velocidad de escape. Vemos que la velocidad de escape depende de la masa de la fuente que crea el campo y de la distancia a la que se encuentra el objeto de la fuente para escapar. Vemos que no depende de la masa del objeto. Eso es muy importante. Eso quiere decir que para escapar del campo gravitatorio de la Tierra, tengo que proporcionarle la misma velocidad a una persona de 80 kilogramos que a un cohete, ¿de acuerdo? Que pesa pues cientos de kilogramos por lo menos. Por lo tanto, vemos que la masa del objeto es independiente para calcular la velocidad de escape. ¿Cuál es el otro método para deducir la velocidad de escape? Es recurrir a nuestra premisa principal con la que vamos a trabajar en el día de hoy. Y es esta que hemos dicho aquí, que como el campo G es conservativo, todos los movimientos que ocurran en el campo, siempre y cuando no sean mediante fuerzas externas que modifiquen la energía del sistema, pues tiene que conservarse la energía. Y aquí, como lo que estamos buscando es la velocidad mínima necesaria, yo lo único que necesito es una equivalencia de energía.
Si es la velocidad mínima, entonces, cuando el objeto llega al infinito, su velocidad es igual a 0. ¿Y por qué tengo que llegar a esta conclusión? Porque como estoy proporcionándole una velocidad mínima, hablar de velocidad mínima es hablar de energía mínima, porque la energía cinética está asociada a la velocidad. Entonces, cuando el objeto yo le proporciono una velocidad mínima, le estoy proporcionando una energía cinética mínima, de tal forma que cuando llegue al infinito, es decir, escape del campo gravitatorio, esa energía cinética que le proporciono se invierte, como bien podemos ver en la opción A, en la forma A, en ese movimiento. Entonces, la energía cinética se convierte en energía potencial gravitatoria y al final, en el infinito, la energía se tiene que conservar. Hay una transmisión, una transformación de energía. La energía cinética se transforma en energía potencial gravitatoria, porque el sistema se conserva, la energía se conserva. Entonces, al final, al inicio, hay energía cinética y hay energía potencial gravitatoria. Y al final, la energía cinética vale 0 y la energía potencial gravitatoria también vale 0 porque no hay campo. Recordemos, G vale 0 en el infinito. Al final estamos en el infinito. Aquí estamos a una distancia R. Como la variación de energía mecánica tiene que ser 0 porque el sistema es conservativo, entonces la energía mecánica al inicio tiene que ser igual a la energía mecánica al final, que es 0. Porque estamos en el infinito y hemos proporcionado energía cinética mínima. De modo que solo me queda energía mecánica inicial. La energía cinética más la energía potencial gravitatoria tiene que ser igual a 0. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos gmm partido r tiene que ser igual a 0. Y llegamos a que 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado tiene que ser igual a gmm partido por r. Si nos fijamos, es la misma igualdad de antes, luego las masas del objeto se van y podemos escribir la velocidad de escape directamente. ¿Para qué vamos a hacer? Dar más vueltas. ¿Por qué hemos hecho dos deducciones? Pues básicamente porque hemos hablado de aspectos similares, digamos, en ambos casos, pero no totalmente idénticos. Hemos hablado, por ejemplo, aquí de la conservación de la energía y de los valores de la transformación energética que tiene lugar en ese escape del campo gravitatorio con una velocidad mínima, y aquí, sin embargo, hemos hablado más de la energía necesaria, ¿no? Son dos formas de hablar de lo mismo, porque al final estamos deduciendo lo mismo, que es la velocidad de escape. Bien, pues bueno, una vez que hemos visto este hecho, la velocidad de escape, nos hemos preguntado, digamos, por un caso límite. Antes de hablar de qué hace la Tierra alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra, nos hemos preguntado primero por un caso límite. ¿Cómo escapar del campo gravitatorio? Ahora vamos a meternos dentro del campo y preguntarnos qué hacen los objetos dentro del campo. Pero tenemos la ventaja de que sabemos ya cómo calcular, digamos, esas energías
en el caso límite del escape. A este apartado le vamos a llamar energía y órbitas. Vamos a ver qué pasa cuando el objeto se queda dentro del campo. Además, lo que acabamos de ver nos permite presentar dos situaciones distintas. Dos situaciones de partida. Una primera situación que es si el objeto tiene una velocidad mayor que la velocidad de escape, entonces, si un objeto en el campo gravitatorio tiene una velocidad mayor que la velocidad de escape, podrá escapar del campo gravitatorio y además tendrá una energía cinética mayor que cero en el infinito. O dicho de otra forma, llegará al infinito con velocidad no nula. Vemos que la velocidad sea igual a la velocidad de escape nos establece un límite, que la energía del sistema del objeto al llegar al infinito es cero. Si la velocidad es mayor que la velocidad de escape, independientemente de donde esté el objeto en el campo gravitatorio, podrá escapar del campo y además tendrá una energía cinética mayor al llegar al infinito. En el segundo caso, que es la otra situación de partida, si el objeto, desgraciadamente, tiene una velocidad menor que la velocidad de escape, entonces no podrá escapar del campo gravitatorio y quedará ligado a dicho campo. Entonces, su energía será negativa. ¿Por qué sabemos que su energía será negativa? Pues pronto lo vamos a ver. Para las personas más avispadas, como la energía cinética siempre es positiva y la energía potencial gravitatoria vimos que era negativa, si un objeto tiene una velocidad por debajo de la velocidad de escape, nunca podrá escapar. Pero es que además, el caso límite es el caso en el que la energía cinética y la energía potencial gravitatoria son iguales. Entonces, en ese caso, llega al infinito, escapa, pero en el infinito con velocidad cero, energía total cero. Siempre que tenga una velocidad menor, la energía potencial gravitatoria tendrá más peso en la energía mecánica del sistema y es negativa, por lo tanto la energía será negativa. Lo vamos a ver ahora con detalle. Este caso lo vamos a ver también ahora después. Pero primero vamos a pensar en esta situación, que al final la situación 2 es la que se encuentran los planetas en el sistema solar, por ejemplo, ¿no? Digamos.
Luego esta es la situación, digamos, que nos es familiar y que nos interesa. Ahora preguntamos lo siguiente. ¿Cómo se comportan los objetos en el cielo? Pues sabemos que describen órbitas cerradas alrededor del Sol, los planetas, o la Luna una órbita alrededor de la Tierra, porque gira alrededor de la Tierra. ¿Podrían describir los planetas trayectorias rectas? Si nos centramos en esta situación 2, digamos, ¿no? Pues nos vamos a dar cuenta de que no pueden describir trayectorias rectas, por una sencilla razón. Si la trayectoria es recta, si suponemos que la trayectoria es tal que es paralela a los centros que unen la fuente y el objeto, vamos a ver que esa trayectoria está condenada al colapso, porque si aquí está la Tierra y un objeto de masa m se desplaza en esta dirección, digamos, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Pues que más tarde o más temprano acabará colisionando con la Tierra, puesto que la fuerza gravitatoria va a estar ejerciendo una fuerza, va a realizar un trabajo y por lo tanto, si por ejemplo está el objeto desplazándose desde este punto 1 a este punto 2, como la energía suponemos que se conserva, la energía mecánica en 1 va a ser igual a la energía mecánica en 2. Pero es que la energía mecánica en 1, vamos a pensar que tiene una energía potencial gravitatoria 1 y su velocidad es 0 por comodidad, pero es que en el caso 2, como se está desplazando, ya su velocidad no va a ser 0, sino que va a tener una energía potencial gravitatoria en 2 más una energía cinética en el punto 2. Es decir, el objeto se acelera. Y acabaría chocando contra T. Luego, los objetos en el espacio no pueden describir trayectorias rectas. Si la trayectoria no fuera directamente, digamos, en el centro, entre los centros de los dos objetos, sino que fuera paralela, pues la fuerza gravitatoria acabaría generando un giro, una curva en la trayectoria del objeto. Entonces, describen los planetas trayectorias curvas. Pues sí, en efecto describen trayectorias curvas. Ahora, ¿qué tipo de curvas describen? Pues el tipo de curvas que tienen que describir son tales que necesitan describir trayectorias cerradas. Luego, en la situación 2, como la velocidad es menor que la velocidad de escape, el planeta o el objeto que sea no va a poder escapar del campo. Y además, no solamente no va a poder escapar del campo, sino que
Si la trayectoria curva que describe no es cerrada, va a terminar colapsando, chocando contra el objeto, porque no va a haber estabilidad, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros analizamos la situación 2, vamos a ver qué tipo de trayectoria curva cerrada puede describir el planeta. Pues lo más lógico y sensato y sencillo es pensar en circunferencias. Luego, lo que vamos a tener son circunferencias. Luego, los planetas describen circunferencia alrededor del Sol, la Luna describe circunferencia alrededor de la Tierra y así sucesivamente, porque es la trayectoria estable posible para un objeto que no va a escapar del campo gravitatorio, ¿vale? Vamos a ver cómo estudiamos energéticamente la situación 2 de la circunferencia. Entonces vamos a, dentro de la energía y órbita, vamos a poner aquí como ejemplo de trayectoria en el que la velocidad es menor que la velocidad de escape, ¿vale? Además es el ejemplo de trayectoria típico en el que nos vamos a encontrar en los ejercicios de selectividad. Entonces vamos a suponer un objeto, vamos a poner aquí una Tierra, esta va a ser nuestra masa M que crea el campo, y vamos a suponer una circunferencia tal que así, la masa M no está muy centrada, y vamos a colocar un objeto aquí M, minúscula, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que aquí hay una distancia entre centro y centro R. ¿Cómo podemos estudiar energéticamente pues este estudio energético y también dinámico? Tenemos que atender a las fuerzas y a la energía. En la energía está todo muy claro. En la energía sabemos que la variación de energía mecánica tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque esto es un sistema estable, está en el campo rotatorio, que es conservativo, y la energía se conserva. Y desde un punto de vista dinámico, y aquí está la clave que es para resolver muchísimos problemas de selectividad, es que cuando estudiamos la trayectoria de una circunferencia de un objeto en un campo gravitatorio, para que haya ese equilibrio y esa estabilidad, la fuerza gravitatoria que está aquí actúa como fuerza centrípeta. Entonces, si vemos el enfoque dinámico o el estudio dinámico, diríamos que la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta para que haya estabilidad. Y entonces G, la masa M partido por M, partido por el radio al cuadrado, la distancia al cuadrado, tiene que ser igual a la masa V cuadrado partido por R, donde vemos que esta es la fuerza centrípeta. Recordamos que la fuerza centrípeta no es una fuerza como tal, sino que en sistemas donde se describen curvas, trayectorias curvas, comúnmente circunferencias, hay una fuerza o la resultante de un conjunto de fuerzas que actúa como fuerza centrípeta en un sistema de referencia inercial. Si estuviéramos en sistemas de referencia no inerciales, podríamos hablar de fuerzas centrífugas, pero nunca trabajaremos con sistemas de referencia no inerciales. Con esta igualación se pueden resolver un montón de problemas de selectividad y nos permite
ver lo siguiente, que la masa no influye y de aquí se puede extraer la velocidad del objeto. En concreto, también podemos despejar aquí R va con R y podemos ver que la velocidad, por ejemplo, del objeto, por despejar alguna magnitud, que nos pueden pedir la distancia, el radio, nos pueden pedir la masa de la fuente, la velocidad, por despejar la velocidad, pues vemos que es la raíz cuadrada de gm partido por r, ¿no? Por ejemplo. Además, el enfoque energético es muy interesante, porque ahora nosotros vamos a suponer esta misma igualdad, la vamos a aplicar aquí, pero ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, yo voy a multiplicar un medio en los dos miembros. Entonces, esto me queda un medio de gm partido por r al cuadrado y a mí me queda aquí un medio de m por v al cuadrado partido por r. Si yo elimino el radio, pero mantengo la masa del objeto, veo que aquí está la energía cinética. Esto es la energía cinética. Entonces, la energía cinética del sistema, que es otra forma de verlo, pues tiene que ser igual a un medio de gmm partido por r. Esta es otra igualdad que evidentemente no hay que estudiarse de memoria. Basta con saber deducirla a partir de esto y sabiendo lo que vale la energía cinética. La clave está aquí, esto sí hay que saberlo, que la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta. Y ahora vamos a utilizar también el hecho de que hay conservación de la energía. Entonces, vamos a suponer, como la energía mecánica es energía cinética más energía potencial gravitatoria, tenemos que, empleando esta igualdad de aquí de la energía cinética, tenemos que un medio de gmm partido por r menos gmm partido por r. Y esto es igual a menos g, un medio de g, todas las constantes menos 1, es menos un medio de gmm partido por r. Luego, la energía mecánica de un objeto en una órbita circular es negativa, como bien habíamos visto que tenía que salir en el caso de una velocidad menor que la velocidad de escape. No he visto, será negativa, y vale este valor. La mitad de la energía potencial gravitatoria. Fijaos qué curioso que la energía mecánica, la energía total del sistema orbitando en una circunferencia es la mitad de su energía potencial gravitatoria. Siempre, ya digo, en una circunferencia. Pues bien, este estudio que hemos hecho solo para las circunferencias no lo vamos a hacer extensible a otro tipo de movimientos porque no es necesario para selectividad. Para selectividad con esto es más que suficiente. Además, el estudio de otro tipo de trayectorias, como puede ser la elipse u otras trayectorias que también vamos a ver ahora, que no son cerradas y entrarían dentro de, por ejemplo, el punto 1, ¿no? En la situación en la que la velocidad es mayor que la velocidad de escape, puede entrar en juego consideraciones geométricas muy complejas, entonces no vamos a entrar. Pero sí podemos hacer un estudio energético
de las distintas órbitas que nos podemos encontrar en el universo de manera general, ¿vale? Y con esto terminamos el tema y la clase de hoy. Pues bien, la situación de la circunferencia, como digo, es característica, pero podemos encontrar otro tipo de órbitas, que las vamos a ver desde un punto de vista energético. Para ello, vamos a partir, para hacer este análisis, vamos a partir de la gráfica de la energía potencial que estudiamos en su momento cuando vimos la energía potencial, que vimos que iba a tener valores negativos. En el eje horizontal es la distancia a la fuente está situada aquí, suponemos que la fuente está en el punto 0, ¿vale? Aquí estaría la fuente de masa m, y la expresión es tal que así. Si puedo conseguir que me salga un poco más recta, ¿vale? Esta sería la energía potencial gravitatoria en general. Pues bien, podemos estudiar distintas situaciones. Hay un primer caso, que es la situación 2 de aquí, y es cuando la velocidad es menor que la velocidad de escape. Entonces ahí nos vamos a encontrar la situación A, la energía es menor que 0, la energía mecánica es menor que 0, y por lo tanto la velocidad es menor que la velocidad de escape. En esta situación A vamos a poner las situaciones E1, E2 y E3. Voy a hacerlo con estos son tres situaciones. Esta va a ser E1, E2 y E3, que se corresponden con R1, R2 y R3. Fijaos que las distancias nos están determinando la distancia a la fuente que crea el campo. Todos estos objetos de masa m, el objeto 1, el objeto 2 y el objeto 3, que tienen energía 1, 2 y 3, tienen energías negativas. Su energía potencial está marcada en este punto de aquí. Su corte con la expresión de la energía potencial, la fórmula de la gráfica de la energía potencial. Entonces, en este caso, en el caso A, vamos a tener objetos que describen trayectorias cerradas, que pueden ser
circunferencias o también podrían ser elipses. ¿De acuerdo? Y además hay un aspecto importante, y es que podemos saber la distancia máxima, es decir, el objeto, para interpretar bien estos cortes de aquí, tenemos que verlo del siguiente modo. Veámoslo, por ejemplo, con E3, que hay una distancia mayor. Un objeto con energía E3 en el campo gravitatorio puede tener una energía potencial gravitatoria igual a este punto de aquí. Pero entonces, si esta es la energía potencial gravitatoria, vale E3, entonces su energía cinética vale 0. ¿Vale? De tal forma que en estas situaciones R3 sería la distancia más lejana a la que puede estar un objeto de energía E3 del campo gravitatorio producido por M. ¿Qué pasa si el objeto no está en R3, sino que está a esta distancia de aquí, por ejemplo, a una distancia entre R1 y R2? Pues eso quiere decir que su energía potencial gravitatoria, que no tiene únicamente energía potencial gravitatoria, sino que tiene también energía cinética. Y entonces el objeto está a cierta distancia y la suma de energía potencial y cinética suma de 3. Es decir, si por ejemplo colocamos un punto aquí, R asterisco, iría aquí, ¿vale? Esa sería la posición, la distancia a la masa m, tiene energía E3, entonces diríamos que E3 es igual a la energía cinética en asterisco más la energía potencial gravitatoria en asterisco, que sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad en asterisco al cuadrado, que no la sabemos, menos gmm partido por r asterisco. Si R vale R3, coincide con la curva de energía potencial gravitatoria, entonces ya no hay energía cinética. Luego este sería el ancho en el que se puede mover la energía potencial gravitatoria y energía cinética para un sistema, un objeto con energía 3. Igual para E2, igual para E1, otra energía que estuviera aquí. Todas estas serían energías menores que 0 y no escapan. Luego tenemos un caso B, que es el caso límite, que hemos visto como velocidad de escape. Un momento, le vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Vamos a ponerlo en rojo, por ejemplo. B, caso límite en el que la energía mecánica es igual a 0. Entonces la velocidad es igual a la velocidad de escape. Entonces aquí tenemos que coger, si dibujáramos el caso límite aquí, tendríamos esta situación, ¿vale? Aquí estaría la energía mecánica del caso B, ¿vale? Justo
en el eje horizontal. Entonces, si nos damos cuenta, en el infinito vale 0 la energía cinética y la energía potencial. En cualquier punto, como este es el valor máximo de energía que tiene, o sea, esta es la energía que tiene un sistema en el caso límite, puede tomar cualquier valor de energía cinética, porque si vemos en el caso anterior que hemos hablado del corte con el eje, aquí no hace falta, aquí no hay corte, el corte se produce en el infinito. Por ello llega hasta el infinito con energía 0. ¿Qué tipo de trayectoria describe el caso B? Pues son trayectorias parabólicas. Es decir, son trayectorias abiertas, que no son cerradas, ¿vale? La energía cinética, ¿cuál va a ser? Pues cualquier valor, si por ejemplo la energía potencial es esta, pues la energía cinética va a ser todo lo que tenga que sumar hasta llegar ahí. ¿De acuerdo? Aquí estaría la energía cinética. Si esa es la energía potencial, pues eso. Y aquí estaría R4. ¿Vale? Y por último, tenemos un último caso C, que es aquel en el que la energía mecánica es mayor que 0, entonces la velocidad es mayor que la velocidad de escape. En este caso la energía ya no va a estar en el eje horizontal, sino que va a estar por encima del eje horizontal, por ejemplo aquí. Este sería el caso C. Entonces, aquí las trayectorias hiperbólicas, evidentemente también son abiertas. ¿Vale? Si miramos el sistema solar, casi todos los objetos del sistema solar describen órbitas elípticas de mayor o menor tamaño, es decir, son trayectorias cerradas, luego están en el caso A. Normalmente los planetas y los satélites tienen una excentricidad baja, es decir, se aproximan mucho a una circunferencia y es correcto utilizar la simplificación de una circunferencia. Sin embargo, cuando nos metemos ya en asteroides y en cometas, ya hablamos de excentricidades muy elevadas, es decir, son órbitas elípticas muy achatadas, o sea, con mucha excentricidad, muy poco parecida a una circunferencia. Si encima nos vamos a cometas de un periodo muy largo, a lo mejor cometas que tardan en describir toda su órbita centenares de miles de años o millones de años, pues ya prácticamente sus trayectorias son casi parábolas, ¿no? Porque describen unas trayectorias que tardan tantísimo en cerrar, en cumplir, en hacer un periodo, que son prácticamente parábolas. Su energía es casi cercana a cero, ¿no? Digamos. Y bueno, otros objetos planetarios que atraviesan el espacio y que van cambiando, pasan por distintas galaxias, por distintos sistemas, ¿no? Pues describen hipérbolas. ¿Por qué hablamos de energías menores que cero y demás? Pues creo que está claro, como la energía potencial gravitatoria la definimos negativa, pues al final el sistema va a tener energía potencial, energía cinética más energía potencial gravitatoria. Si la energía potencial gravitatoria es negativa, pues el aporte que le proporciona la energía cinética puede ser suficiente, insuficiente o igual a cero. Y tenemos suficiente para hacer positiva la energía mecánica, que son las hipérbolas,
suficiente para hacerla cero, que es el caso límite, o la energía cinética no es suficiente para contrarrestar la negatividad, digamos, el aspecto negativo de la energía potencial, nos encontramos en el caso A. Creo que es una forma sencillísima y maravillosa de explicar los distintos movimientos que nos encontramos en el espacio y prácticamente sin usar ninguna fórmula o ninguna deducción compleja desde el punto de vista matemático. Por lo cual, por eso insisto en la belleza de